de los efectos de una ley. Punto. Eso no es ilegal. Ahora, lo que tenemos que discutir aquí ahora es que si un pueblo como el catalán, que se configura en una nación a través de su estatuto de autonomía, con una entidad propia, con unas instituciones propias, con un órgano de representación popular propio, que es el Parlamento de Cataluña, que para ser elegido, ese Parlamento no necesita del voto del resto de los pueblos y naciones del Estado español, sino del pueblo catalán. Tiene su propia entidad jurídica, política, institucional, configurada con personalidad propia y como propio pueblo diferenciado para expresar su voluntad y elegir sus órganos de representación. Y ese pueblo es capaz de dotarse de las normas y elementos necesarios para hacer cumplir lo que ya desde hace bastantes años en Cataluña ha sido una reclamación popular mayoritaria: ejercitar el derecho a la autodeterminación. Y ese es el derecho que se quiere ejercitar por el pueblo, amparado por un derecho internacional y además acordado así por un órgano legislativo que representa al pueblo catalán. No estamos, por tanto, en una situación ni de delito ni de nada. Convocar un referéndum no es delito, pero lo están criminalizando. Y ahora más que nunca, y este 1 de octubre está, si no estuviese ya legitimado, que lo estaba, ahora está aún más por las circunstancias que han venido sucediendo y hechos que están sobreviniendo y que ya datan de hace varias semanas para atrás, en la que la nación catalana, el pueblo catalán, está siendo en estos momentos asediado, asfixiado, oprimido por todos los aparatos estatales, policiales, judiciales del Estado español, donde con una normativa, instrucciones excepcionales de estado fascista, de estado de excepción, están configurando en Cataluña ya no solo un estado de excepción, sino un estado de sitio, de toma de Cataluña, haciendo de Cataluña una nación oprimida ya aún más de lo que estaba antes, que no se le impedía de forma pacífica, de forma acordada, como hizo el Reino Unido con Escocia, el que ejercite pacíficamente el derecho a la libre determinación. ¿Qué se ha dado en Cataluña para que hoy más que nunca se dé y se justifique y se legitime el 1 de octubre en que el pueblo salga a la calle para reclamar el derecho a decidir y decir si pertenece o no al Estado español? Pues mire, lo que el derecho internacional ya ha reconocido a pueblos. La Corte Internacional de Justicia de la ONU, la Corte Internacional de Justicia de la ONU es el máximo órgano judicial de la ONU. Bueno, pues en su dictamen de 22 de julio de 2010, en relación a una consulta, es un dictamen consultivo, además vinculante, sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo, dice claramente que el derecho internacional no prohíbe incluso la declaración unilateral
de independencia cuando ésta es proclamada por un órgano soberano permanente y además se dan las circunstancias como las que se están dando hoy en Cataluña de opresión, de supresión de libertades, de derechos de reunión, de prensa, de detenciones de cargos públicos, políticos, y además con una orden ministerial se han cargado y derogado la autonomía de Cataluña cuando hace el viernes 15 días que una comisión delegada del gobierno para asuntos económicos, con una orden ministerial después que aprueba ese acuerdo, asfixia económicamente a la autonomía de Cataluña. Le quita todo el sustento económico y financiero por una mera orden ministerial a la autonomía de Cataluña. Cataluña, sin soporte financiero, sin soporte económico, intervenidas sus cuentas, no puede ejercer ya la autonomía, ni sus competencias políticas, ni satisfacer el interés del pueblo catalán. Pues eso se hizo con una orden ministerial. Este es el Estado de Derecho, esta es la Constitución. Ese es el golpe que se está dando en Cataluña. Otra circunstancia en que incluso el impedir con la represión, con lo que se ya desde los cuarteles cuando salen para ir a tomar Cataluña de los diferentes puntos y cuarteles y comandancias de la Guardia Civil del Estado español, la por ellos, con banderas españolas como si se fueran a tomar Cataluña. Ya no solo eso, que está significando de que un pueblo, para poder responder y defenderse contra ese asedio, ya el derecho internacional le da, por esa Corte Internacional de Justicia a la que antes me referí, ante ese asedio, ante esa opresión, ante esa supresión de libertades, ante ese hacer que no funcione la autonomía, que no se exprese un pueblo, si hay un órgano propio permanente, como es el Parlamento catalán, y dice declaración unilateral de independencia, eso lo ampara el derecho internacional. Pero es que además de esta orden ministerial, que ha derogado de hecho la autonomía de Cataluña, que eso es un fraude de ley, porque no van al 155 célebre de la Constitución, se hace al margen incluso de las Cortes Generales, cuando la intervención de una medida de este tipo tiene que venir dada, como mí, de las Cortes Generales Españolas, no, del ministro Montoro. Esta es la situación en la que está. Pero aún más grave todavía, el sábado pasado, ya se está aplicando por la puerta de atrás, de modo fraudulento e inconstitucional también, la Ley de Seguridad Nacional de 2015. Esa Ley de Seguridad Nacional es una ley fascista que permite al presidente del gobierno, a través de decreto, que es lo que se presupone que puede hacer este viernes, declarar un estado de crisis y nombrar, ya está nombrado, una autoridad funcional, que es a lo que yo he denominado el elefante blanco del 23 de febrero del golpe de Estado borbónico monárquico de 1981. Ya se ha puesto en marcha, se ha nombrado este sábado pasado un coronel de la Guardia Civil, se ha militarizado los Mossos, se ha militarizado el Cuerpo Nacional de Policía, poniéndolo a las órdenes de un militar, un coronel, Diego Pérez de los Cobos, y además a la propia Guardia Civil, los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana de Barcelona, al mando de este militar español. Ah, ¿y quién lo hace? ¿Las Cortes? No. ¿Lo hace el gobierno? No. ¿Quién lo hace? La Fiscalía. El fiscal general del Estado no tiene
título habilitante un fiscal general del Estado para tomar una decisión política de nombrar un cargo público, político, militar para la intervención militar en Cataluña. Ese es el golpe que se está dando a la democracia y a las libertades en Cataluña. Además, esta ley de seguridad nacional que permite al presidente del gobierno decretar ese estado de crisis, quitar ya de por sí todas las competencias policiales, como ya de hecho está haciendo, concretamente a los Mossos de Escuadra, sino, repito, suprimiendo derechos y libertades fundamentales, derecho de reunión, derecho de manifestación, allanamiento de sedes políticas de gobierno, allanamientos de prensa, de imprenta. Y ante eso, ¿qué dice el derecho internacional? ¿Qué dice ante un pueblo oprimido? Ante una nación oprimida, por mucho que en Europa esté, defenderse con el derecho a la autodeterminación, ejercer el derecho a decidir sobre su destino, romper con esas cadenas que lo subyugan e incluso legitimar, si no pueden votar, a que su parlamento declare unilateralmente la independencia. Y lo pueden hacer, y yo apoyo eso. Por tanto, el 1 de octubre es fundamental para nosotros, para todos los pueblos y naciones del Estado español, porque será el primer paso, el primer peldaño para que el Estado español pueda configurarse e instar un proceso constituyente democrático y republicano, y a partir de ahí organizarnos y derogar el legado franquista, derogar la subordinación a los Estados Unidos, salir de la OTAN, el Estatuto de Neutralidad de Canarias, y que Euskadi, Canarias, Cataluña y otras naciones del Estado español sean libres, y en Canarias libre y socialista. Nada más y muchas gracias. Se abre ahora un turno de intervenciones para el que quiera hacer alguna pregunta, pues que levante la mano. A ver si conseguimos que nos traigan el micrófono. Media horita tenemos. Bueno, en primer lugar, felicitar a José Manuel por la didáctica con esta explicación jurídica que parece farragosa, pero que al final se va desmembrando. Usted ha planteado muy bien, yendo del final ahora hasta el principio, es decir, el derecho unilateral del Parlamento catalán de declarar la independencia con ese dictamen de Kosovo no es ilegal. También está la ratificación del Estado español en el 77 sobre la libre determinación de los pueblos. Formaría parte del ordenamiento jurídico. ¿Cómo calificaría don José Manuel la cuestión del Tribunal Constitucional del Estado español y las actuaciones de fiscal general del Estado? Con esa interpretación jurídica, incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, evidentemente que no se ajustarían a ley. Es denunciable esto ante las instituciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, si hay algo en esta línea, y por tanto si no se ajusta a ley, ¿cómo estos tribunales, cómo este fiscal lo está realizando? Si no se ajusta a ley, porque vamos, si la interpretación de la ley conllevara a la otra parte, tendría alguna coherencia, pero por lo que usted, por eso yo digo que le felicitaba por el desgranaje de la Declaración de los Derechos Humanos, la ratificación de los tratados y el dictamen de Kosovo. Entonces, esa idea es si se puede denunciar
con el derecho internacional a mano, lo que está sucediendo con el Estado español, con Cataluña. Y la segunda pregunta es para don Eneco, es, desde el País Vasco, si yo personalmente diría aquí que yo esperaba que fuera el País Vasco, desde mi punto de vista, desde mi visión, quien primero iniciara un proceso en esta línea. Hemos visto que 10 años acá, un partido que nosotros pues, no nos planteamos ni por forro que llegara a estos extremos, como lo que hoy es el PDK o en su día Convergencia y Unión, muy lejos de lo que para mí podría ser en su momento la experiencia del PNV con el señor Ibarretxe, sí. Una cosa sorprendente. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo ves que los catalanes han llegado más a ese acuerdo que el propio País Vasco, que nosotros consideramos con mayor conciencia, con mayores estructuras, digamos, con ese municipalismo que nos habla, es decir, una realidad de mayor vivencia, por lo que lo he visto desde fuera? No podríamos analizarlo, no podemos analizarlo de otra perspectiva, pero viéndolo desde fuera, sin ver los entresijos, digamos que nos ha sorprendido. Entonces, verlo desde el punto de vista. Pasamos a contestar. Mira, se ha estado fraguando desde hace varios años para acá, sobre todo cuando el 9 de noviembre de 2014 se pusieron urnas en Cataluña, se ha estado fraguando la fascistización del Estado español. Y lo han estado consintiendo el régimen político, el sistema de partidos institucionalizados y oficializados en el Estado español. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial. Eso hay que empezar por ahí. Los órganos judiciales, la ley de planta jurisdiccional o judicial española, lo máximo es el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional, no es un órgano judicial que nada más que tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, los recursos de amparo, porque se violan derechos fundamentales, y los conflictos de competencia. Nada más. Pero eso sí, hace varios años se le dan ya competencias sancionatorias, y aquí todo el mundo calladito, a un órgano constitucional. Sancione, como si fuera un órgano judicial, al Tribunal Constitucional, donde puede sancionar a políticos, puede suspenderlo de cargos públicos, es decir, como si fuera un órgano penal, cuando no está configurado dentro de la jurisdicción penal. La mayor inconstitucionalidad y aberración jurídica que se ha dado es darle competencia sancionatoria, como si fuera un órgano judicial penal, al Tribunal Constitucional. Y eso nos ha parecido normal y nadie ha dicho nada. Y se pueden suspender cargos públicos y se pueden hacer requerimientos y se pueden imponer multas. Eso no está en la Constitución, ni en las competencias ni funciones del Tribunal Constitucional. Y lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado no tiene título habilitante para suplantar a las Cortes Generales en las decisiones que está tomando, en la que por la puerta de atrás, aplicando la Ley de Seguridad Nacional, poniendo lo que es por la Ley de Seguridad Nacional una autoridad funcional que le corresponde al presidente del gobierno. Incluso suplanta y usurpa al presidente del gobierno. Y todo el mundo callado. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha configurado un Estado fascista en España. Y no lo digo gratuitamente. ¿Por qué? Porque parece que existe una unidad de poder, el poder ejecutivo, y unas funciones que emanan del poder ejecutivo, la función legislativa, la función judicial, pero todo bajo un mismo poder. Eso es el fascismo, unidad de poder y división de funciones. No es un estado de separación de poderes independiente.
todo obedece. El fiscal general, ¿de quién depende? Del gobierno. Y el Tribunal Constitucional, el que estuvo de presidente del Tribunal Constitucional hasta marzo de 2017, se vanagloriaba de haber tenido y cotizar al Partido Popular. ¿Y quién es esta autoridad funcional, entre comillas? Diego Pérez de los Cobos, coronel militar. El hermano de aquel presidente del Tribunal Constitucional. Unidad de poderes, división de funciones bajo el mismo poder oligárquico, corrupto del gobierno del Partido Popular. No hay separación de poderes, sobre todo en la actuación y la ofensiva fascista, y por eso me atrevo a decirlo así, contra Cataluña. Te paso la palabra. Bueno, ¿cómo vemos el tema catalán? Pues con una envidia muy sana. Comparto la visión y creo que nosotros mismos nos hemos hecho muchas veces esa pregunta. Y bueno, voy a intentar responder un poco las ideas porque pensamos que eso ha pasado así, ¿no? Primeramente una ya la he comentado en la exposición, que es donde se ha colocado el PNV. El PNV se ha colocado en un pilar básico para el gobierno español. Ha elegido sus socios y sus socios son el PP y el PSOE. El PP en Madrid y el PSOE en Euskadi. Entonces, ahí está la elección que ha hecho el PNV, y no es una elección cualquiera, porque además el PNV ha jugado a una falsa bilateralidad, a decir, no, esto es la bilateralidad, cuando ha sabido que tenía posición fuerte para negociar y que podía conseguir cosas. Claro, tenía un discurso de bilateralidad muy fácil. Pero Cataluña esto también lo ha desenmascarado. Quiero decir, porque esa bilateralidad no existe. Esa bilateralidad no existe, es una negociación política, no es una bilateralidad. La bilateralidad existe cuando es de igual a igual. Cuando uno es sumiso y el otro no, eso nunca puede ser bilateralidad. Yo creo que, como antes he comentado, ¿no?, el Estado de las autonomías ha muerto, pues la bilateralidad. Yo creo que se ha visto, que además muchas veces se nos ha achacado, no estáis en contra de la bilateralidad y del acuerdo. No, si nosotros no estamos en contra de eso, pero pensamos que hoy en día no se dan las condiciones para conseguir ese acuerdo. Y Cataluña también nos han enseñado eso. Entonces, bueno, la decisión por un lado del PNV yo creo que ha sido clave. Tampoco hay que echar todos los balones fuera. Yo creo que también ha habido otra estrategia, también por parte del Estado, para que la izquierda independentista se quedara anclada en el pasado, se quedara anclada en el conflicto. Y claro, un conflicto de este tipo pues se puede calificar de muchas maneras, pero si hay un anime es doloroso. Y es un conflicto que todos esos dolores hay que cicatrizarlos, y eso cuesta mucho. Y hoy es el día que todavía esas consecuencias del conflicto están ahí y esas heridas no están totalmente cicatrizadas. Entonces yo creo que el Estado también ha jugado y está jugando con esas bazas para anclar a la izquierda independentista en ese discurso. Sabe que a la izquierda independentista pues hay muchas consecuencias y mucha gente con muchas cicatrices, y sabe que la mejor manera para mantenernos distraídos, entre comillas, es esa, ¿no?, anclarlos a esto. Y es verdad que, bueno, en un principio también se hacía, o el análisis que hacíamos era ese, ¿no? Primero tenemos que solucionar el conflicto, y una vez que solucionamos el conflicto tenemos que ya dar el siguiente paso y hacer derecho a autodeterminación, derecho a decir y tal. Eso también el tiempo también nos ha enseñado que eso no puede ser, que no podemos dejarnos que el Estado nos deje anclado en el conflicto. Nosotros hemos decidido dar un paso al frente, se ha dado y se van a seguir dando todos los pasos que sean posibles, y no le podemos dejar al Estado que sea quien decida nuestra postura política. Yo creo que eso es la clave. Y el planteamiento que he comentado antes, el de los diferentes ritmos y tal, es novedoso por nuestra parte, pero a la vez la esencia sigue siendo la misma, porque pensamos que al final tiene que ser ese el camino, ¿no? Y al final yo creo que nos hemos dado cuenta de que tienen que ir en paralelo, que la solución del conflicto y las soluciones políticas tienen que ir por el mismo camino, que al final, si conseguimos un Estado propio, las consecuencias del conflicto también se solucionarían mucho antes. Luego, por otro lado,
una sensación, por lo que comentabas tú y lo del municipalismo que comentaba. El miércoles pasado, cuando empezaron las primeras detenciones de cargos de la Generalitat, en nombre de todos los alcaldes de H. Bildu, 50 alcaldes dieron una rueda de prensa en San Sebastián. Y yo creo que se dio un mensaje muy claro, y el mensaje era, si aquí estuviéramos en las mismas condiciones, nosotros también haríamos lo mismo, en apoyo a los alcaldes llamados a declarar. Y yo creo que esa es la base de que esto tiene que empezar de nuevo, tiene que empezar otra vez, que tenemos una base sólida, y lo que comentaba antes, Cataluña nos está abriendo a todos un camino y tenemos que aprovechar ese camino para entre todos poder llegar más lejos, y el Estado ahora mismo lo que no le interesa para nada es que se abran más frentes como el de Cataluña. Ya está bastante nervioso con el de Cataluña, se han comentado varios ejemplos del nerviosismo, incluso de saltarse sus propias leyes a la torera, y yo creo que la mejor manera de ayudar al pueblo catalán es que los demás pueblos que estamos, en este caso el canario, el vasco y bueno, todos los demás, que abramos otro frente al Estado, y de verdad eso es la única garantía que tenemos, y la garantía es la gente, es nuestra gente y es la decisión de nuestra gente, y seremos lo que nuestra gente quiera ser. Bueno, primero mi abuela me enseñó a presentarme, y quiero decir que soy anticapitalista y antifascista. Con un anticapitalista le cuesta mucho trabajo apoyar un proceso constituyente o de autodeterminación como que se está dando en Cataluña, si este proceso está encabezado por la burguesía local de la zona, ¿no? Y es el caso. Y esta burguesía evidentemente no es una burguesía de la más limpia, seguramente no tiene nada que envidiar a la burguesía de Madrid, y con respecto a la legislación para la clase trabajadora tampoco tiene nada que envidiar a Rajoy en cuanto a sus recortes, tanto en derechos laborales como en derechos sociales, sanitarios y educación. Es una burguesía evidentemente bastante dura con su propio pueblo. Pero en este caso, donde se ha llegado en este momento, los capitalistas nos tenemos que estar cerrando la nariz, tenemos que apoyar esto. ¿Y por qué lo tenemos que apoyar? Porque lo que se ha dado, y ya se ha nombrado, se ha mencionado de alguna forma, lo que se está dando un fuerte golpe a la línea de flotación del régimen 78. Y eso es lo que queremos los anticapitalistas, romper aquel régimen del año 78, y eso la burguesía catalana, pero evidentemente no solo ellos, están empujados evidentemente por las CUP. ¿Para qué? Porque la fecha esta no fue casualidad, esta es una fecha impuesta por las CUP, porque si no la burguesía catalana no hubiera llegado tan lejos. Y ese es lo que queremos los anticapitalistas y los antifascistas, romper con el régimen 78, romper con el gobierno fascista que hay, romper con la monarquía. Y eso es lo que estamos apoyando. Pero tenemos que ir más lejos. Nosotros decimos que ya el referéndum ya se ganó. Se ganó el miércoles pasado. El miércoles pasado, cuando hubo una serie de tensiones, como el pueblo catalán en todas las grandes ciudades de toda Cataluña, no solamente de Barcelona, salieron a la calle masivamente. Esa es una respuesta que hay que dar contra el fascismo, la movilización. Y eso es el ejemplo que nos está dando el pueblo catalán en general, no el de Barcelona. Entonces lo que tenemos que decir que pasar el día 2, el día 3, el día 4, lo que nos pedimos nosotros es la movilización de la clase trabajadora, la movilización de los estudiantes. Sin esa movilización de la clase trabajadora y de los estudiantes, esto va a fracasar. Por lo tanto, la CUP está haciendo ya un trabajo importante que no le interesa a los otros dos partidos, a Izquierda Republicana y al PDK, no le interesa que la clase trabajadora de Cataluña se movilice, pero tampoco le interesa al Estado central, porque eso tendría un fuerte efecto dominó con respecto al resto de la clase trabajadora de todo el Estado, en la que podíamos ya decir, oiga, está bien con las dos reformas laborales que hay, está bien con el tema del pensionazo, está bien con la sanidad, ya está bien, y vamos a salir también a la calle en el resto del Estado. Ese efecto que puede ocurrir en la movilización de la clase trabajadora es a lo que le tiene miedo
tanto los catalanes, la burguesía catalana como los otros. Y ahí hay que intentar entre ellos negociar y se va a dar ese paso de negociar. Por lo tanto, la respuesta de las clases populares estudiantiles de Barcelona tiene que estar atento porque va a haber una traición casi seguro. Gracias. Quisiera contestarte, Blas, si me permite la mesa. Mira, yo creo que este proceso republicano, democrático, constituyente, que se está dando en Cataluña con un masivo apoyo popular, ha superado ya a la burguesía catalana. ¿Y sabes por qué? Te voy a poner dos ejemplos. El tema de los estibadores en Cataluña. Bloquear el que vayan allí a desembarcar a través de barcos fletados por el gobierno español los contingentes policiales militares españoles para la ocupación y toma de Cataluña. Y se negaron los trabajadores. ¿Y qué han hecho los estudiantes en Cataluña, los universitarios y las enseñanzas medias? Salir a la calle con sus profesores y ocupar las universidades. Se han encerrado en las universidades. Esto no es un tema de la burguesía solo. A superar la burguesía, claro. Lo que hay que mantener la lucha de clase, la tensión de clase y imponer a través de la lucha de clase los intereses de la clase popular y trabajadora, y han mostrado su fuerza los estibadores y los estudiantes. Y los bomberos. Y los bomberos, sí señor. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Un par de cosillas. Ya le decía el otro día a Blas que hay que recorrer Cataluña, hay que ir a Manresa, hay que ir a San Fruitós del Vallès, hay que ir a los pueblos del interior donde no está la burguesía, sino la clase trabajadora. Yo he tenido oportunidad de hablar con agricultores que tenían 1000 o 2000 metros de terreno